¿Te has preguntado alguna vez por qué repites los mismos errores una y otra vez? ¿Por qué repites las mismas historias con distintos personajes? ¿Por qué las mismas dinámicas se presentan en tu vida disfrazadas de novedad? ¿Por qué aunque tomes decisiones diferentes, el resultado parece ser siempre el mismo? Creemos que elegimos, que tomamos decisiones con plena conciencia, pero en realidad estamos atrapados en patrones invisibles que nos condicionan. Dices, voy a cambiar, esta vez será diferente. Ahora sí voy a elegir mejor. Y sin darte cuenta, terminas en el mismo lugar con una historia casi idéntica, solo con nuevos personajes y escenarios. Entonces, ¿dónde está la elección? ¿De verdad elegimos o simplemente seguimos un guión programado en nuestra mente? Hoy lunes vamos a indagar sobre una verdad incómoda, sobre cómo los sentidos nos seducen, nos engañan y nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos y cómo nuestra interpretación de la realidad nos lleva a lo irracional, cómo los patrones de pensamiento moldean nuestras decisiones sin que nos demos cuenta y sobre todo cómo podemos empezar a romper este ciclo de automatismo y recuperar el verdadero libre albedrío, porque si crees que eres libre, prepárate para cuestionarlo. Nos gusta pensar que sentimos lo que queremos sentir, que pensamos lo que queremos pensar, pero la realidad es que nuestra mente nos domina con historias predefinidas sobre quiénes somos, cómo es el mundo y qué merecemos. Como respondiendo a un programa preinstalado basado en tus experiencias, en tus creencias y en tus condicionamientos con narrativas que van moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Existen infinidad de patrones que se repiten en la vida de una persona y estoy segura de que podéis identificarlos y reconocerlos fácilmente. Cuando siempre terminas en una relación donde sientes que das más de lo que recibes, por ejemplo, cuando intentas mejorar tu economía, por ejemplo, y algo inesperado sucede y te deja en el mismo punto, cuando cambias de trabajo pero la frustración es la misma, no te valoran, no te pagan bien, sientes que no avanzas. Cada vez que decides emprender o hacer un cambio importante y surge un obstáculo que lo retrasa o te hace dudar. Cuando crees que has dejado atrás amistades que te desgastan, que no te hacen bien, que te generan malestar, pero en poco tiempo te encuentras con nuevas personas que terminan comportándose igual. Cada vez que intentas mejorar algún hábito, pero siempre terminas cayendo en el mismo exceso o descuido. Te prometes, voy a priorizarme más, voy a cuidarme más, voy a poner límites, pero cuando llega el momento vuelves a decir sí cuando querías decir no. Y la realidad es que no piensas ni sientes con verdadera libertad, no pensamos y sentimos con verdadera libertad. Sientes y piensas dentro del marco que tu mente ha definido para ti. Aparentemente parece una situación distinta, una nueva oportunidad, un cambio real. Parece que te encuentras ya en la situación deseada, pero en el fondo es la misma historia con un disfraz diferente. Y entonces tienes que preguntarte, o tenemos que preguntarnos, ¿por qué repetimos lo mismo una y otra vez? Y la respuesta está precisamente en esa seducción de los sentidos y en esas distracciones de la mente. Y así es. Los sentidos nos seducen con placer inmediato y la mente nos distrae con justificaciones que nos mantienen atrapados en esa misma historia. Porque cuando nos enfrentamos a algo nuevo, nuestro cerebro no busca lo mejor, sino lo familiar. Y no porque te guste, sino porque es lo que conoces. Entonces el problema no es lo que nos pasa, no es lo que te pasa, sino que no nos damos cuenta de lo que estamos repitiendo. Nos creemos seres racionales, capaces de tomar decisiones libres y cambiar cuando lo deseamos, pero en realidad vivimos atrapados en patrones invisibles que se repiten una y otra vez como estar en una rueda, sin darnos cuenta de cómo esos sentidos, de cómo los sentidos nos seducen y cómo la mente nos distrae con justificaciones y autoengaños continuos. Y lo podemos ver es muy fácil verlo en las relaciones personales.
¿Por qué volvemos? ¿Por qué vuelves a lo que te hace daño? Estás en una relación de pareja donde se te ignora, no se te valora, te hacen sentir pequeño, no se te apoya, o incluso te dañan o maltratan emocionalmente, sufres y decides irte, pero con el tiempo vuelves. ¿Por qué? ¿Por qué vuelves? Pues vuelves porque los sentidos te han seducido con placer y alivio inmediato, porque después del maltrato, mira qué bien llega la reconciliación, un mensaje cariñoso, una disculpa, una promesa de cambio, y en ese momento tu cuerpo responde liberando dopamina, oxitocina, neurotransmisores que generan placer, apego y sensación de seguridad. Y aunque racionalmente sabes que la relación es dañina, tu cuerpo se aferra a ese alivio momentáneo. La mente empieza ya entonces a distraerte con justificaciones. Y para evitar la incomodidad de reconocer el patrón, empiezas a crear explicaciones. No es tan malo, todos tenemos defectos, me quiere pero tiene problemas, no es tan grave, todas las relaciones tienen problemas también. Yo también participo de alguna manera, tengo que aprender a manejarlo, también tiene cosas buenas. Y así, en lugar de ver el ciclo, la mente te distrae con historias que refuerzan el apego y la negación. Y este es el ciclo: maltrato, dolor, reconciliación, alivio, justificación. Te quedas y se repite el maltrato. ¿Por qué sucede esto psicológicamente? Cuando hay una reconciliación, el cerebro libera, como he dicho, esa dopamina que está asociada al placer y la recompensa, y esa oxitocina que está ligada al apego y la confianza, y esa sensación de bienestar inmediato anula el recuerdo del sufrimiento anterior y refuerza la conducta de volver. Y el cerebro termina por volverse adicto a ese alivio momentáneo que conlleva la reconciliación. El dolor del maltrato se ve superado por el alivio de la reconciliación, creando un ciclo de adicción emocional. Y el sistema de recompensa se activa en relaciones impredecibles, haciendo que lo intermitente sea más y más adictivo. Tu mente entonces filtra la información para justificar el patrón, distrayéndote de lo evidente, para evitar que hagas frente a lo que realmente está ocurriendo. El cerebro no evalúa si una relación es sana o insana, sino si es familiar y predecible. Y como lo nuevo genera incomodidad o miedo, porque entonces nos empezamos a preguntar, ¿y si me arrepiento? ¿Y si no encuentro algo mejor? Si la relación te exige más justificación que bienestar, ya es una señal de distracción mental. Si sientes alivio más que felicidad, es posible que te encuentres atrapada como persona en un ciclo de recompensa intermitente. Si la estabilidad te parece aburrida, pero el drama te parece emocionante, tu sistema nervioso posiblemente está ya condicionado a la inestabilidad. No se trata de que la relación tenga que romperse, sino de salir del automatismo y observar sin justificar. Pensemos en alguien que cree que no merece ser amado. Los sentidos le refuerzan esta creencia porque cada vez que es rechazada como persona, siente un dolor profundo que confirma su historia. Y la mente empieza a distraerlo con interpretaciones falsas. No le gusto porque no soy suficiente, siempre me dejan porque no valgo la pena. Y en lugar de ver que simplemente no era la persona indicada, la mente de esa persona usa la situación para reforzar su narrativa de no merecimiento. Y aquí está, una vez más, el ciclo de repetición: creencia negativa, situación que la confirma, dolor, justificación mental, se mantiene la creencia. Y lo mismo con otros muchos comportamientos. ¿Quieres dejar de fumar, de beber, de consumir azúcar o de revisar el móvil compulsivamente? Lo intentas, pero siempre vuelves. Los sentidos te seducen con placer inmediato. Cuando sientes ansiedad o estrés, recurres a la sustancia o al hábito para calmarte, y tu cerebro recibe una descarga de dopamina que genera alivio temporal.
Pero ese efecto momentáneo pasa, y cuando pasa vuelve la ansiedad, creando la necesidad de repetir el hábito. Y la mente empieza ya a distraerte con excusas. Solo uno más y ya, hoy ha sido un día difícil y lo necesito, de algo hay que morir, ya lo dejaré mañana. Y estas justificaciones refuerzan el hábito y evitan que la persona vea el patrón en el que está atrapada. Y ahí el ciclo: ansiedad, consumo, alivio, culpa, justificación, repetimos el consumo. Incluso en el trabajo, soy consciente de que no todo el mundo tiene el trabajo deseado, pero a veces dejas un trabajo porque sientes que no te valoran, que no te ven suficiente, que estás agotada como persona, consigues otro empleo y al cabo de unos meses sientes lo mismo, empiezas a sentir lo mismo. Aunque el entorno cambia, tú sigues sintiendo lo mismo, viviendo la misma frustración, tal vez de manera inconsciente. Busques estructuras laborales similares a las que ya conoces y tú no te das cuenta. Y ese inconsciente es el que hace que tú busques esos entornos similares. La mayoría de nuestras decisiones no son racionales, sino impulsadas por el sistema de recompensa del cerebro. Cada vez que experimentamos placer, alivio o seguridad, nuestro cerebro aprende a repetir ese comportamiento aunque sea dañino. Esto es lo curioso, aunque sea dañino, tú repites. Los sentidos buscan alivio inmediato, no bienestar a largo plazo. Y no importa cuánto sufras, no importa cuánto sufras después. En el momento presente, si algo te da placer o calma, lo repetirás. Mientras los sentidos nos empujan a repetir lo que nos da placer inmediato, la mente a su vez juega su propio papel y pues te distrae con historias y creencias que justifican por qué haces lo que haces. Porque la mente no busca la verdad, busca coherencia con lo que ya crees. De ahí, mismo tipo de pareja, mismo tipo de amigos, mismos hábitos, mismo tipo de trabajo, mismas relaciones. Una persona que en su infancia se sintió rechazada puede haber desarrollado la creencia de no soy suficiente. Sin darse cuenta, esta creencia se convierte en su filtro de realidad y se enamora de personas que no la valoran porque su mente interpreta el rechazo como algo familiar. Busca trabajos donde no la reconocen porque su mente asocia la falta de valoración con su identidad. Cuando alguien la trata bien, incluso cuando alguien la trata bien, se siente incómoda porque va en contra de su programación interna. ¿Y por qué sucede esto psicológicamente? Porque la mente, lo digo una vez más, prefiere lo conocido a lo desconocido, incluso si lo conocido es doloroso. Los circuitos neuronales se van reforzando con la repetición y haciendo que ese patrón se automatice. Y las creencias al final crean realidades. Si alguien cree que no merece algo mejor, inconscientemente tomará decisiones que refuercen esa idea. Lo hemos hablado en otros podcasts. Y tenemos que reconocerlo. Vivimos muchas veces en modo automático, repitiendo patrones de pensamiento, emoción y conducta sin darnos cuenta. Crees que eliges, pero en realidad reaccionas según condicionamientos previos. Y salir de este estado requiere un trabajo interno profundo basado principalmente en la observación, en la autoobservación y la transformación consciente, hacer pasos conscientes, cada vez más conscientes. ¿Qué significa observarnos? La autoobservación es ver sin intervenir. No puedes cambiar lo que no ves. La autoobservación es el primer paso para detectar cómo reaccionamos sin darnos cuenta. Observa sin justificar ni intervenir. Notas esos impulsos automáticos antes de que se conviertan en acción, los notas y te preguntas, ¿por qué reacciono así? ¿Qué lo activa en mí? Lo observas y ahí empiezas ya a darte cuenta y entonces detectas las voces internas. Entiendes que no tienes una sola identidad, sino múltiples voces que operan según la situación. Unas buscan el cambio, otras justifican lo conocido. Hay múltiples yoes que habitan dentro de ti y tienes que identificar qué parte de ti
qué yo se está activando y reaccionando en cada momento. Tienes que distinguir esas voces para poder manejarlas, para poder evolucionar y para que no respondas bajo una inercia. Y tienes que preguntarte, ¿quién dentro de mí está tomando esa decisión, está tomando el mando de mi vida? Y el cambio no va a ocurrir dentro de lo que ya conoces, porque una vez más, la mente y el cuerpo buscan repetir lo familiar, incluso si es dañino. Lo desconocido activa mecanismos de alerta porque no hay referencias previas para predecir el resultado. Y tienes que ser consciente de esa resistencia al cambio. Y tienes que elegir lo que te genera incomodidad. Si lleva un camino nuevo, entra en este camino nuevo, trasciende esta incomodidad y entiende, esto me resulta difícil porque es malo o porque es desconocido. Una relación estable, por ejemplo, me acordaba el otro día en una consulta que me hablaban de que en una relación estable pues acababa aburriéndose. Claro, si estás acostumbrada a la intensidad emocional, pues la estabilidad te parece un aburrimiento, pero eso no significa que no sea amor. La clave no está en evitar lo incómodo, ese aburrimiento, sino aprender a distinguir entre lo que realmente te conviene, porque te hace bien y lo quieres, y lo que simplemente te saca de tu zona de confort. Y el problema al final no es solo la repetición de patrones, sino la falta de conciencia de que se están repitiendo. Tenemos que detenernos y estar en el presente y darnos cuenta cuando se activa el piloto automático. ¿Estoy aquí o estoy repitiendo un hábito inconsciente? Y sobre todo, rompe la identificación con tus pensamientos y con tus emociones. Lo que sientes y piensas no te define. Son procesos que ocurren dentro de ti, pero no eres ni tus pensamientos ni tus sentimientos. Observa sin ser arrastrado por esas emociones, por esos pensamientos automáticos. Deja de reaccionar y empieza a observar. La mecanicidad, el automatismo se rompe cuando dejas de responder impulsivamente y empiezas a observarte en la acción. No respondas de inmediato ante una emoción intensa. Toma distancia antes de actuar. ¿Estoy eligiendo? ¿Estás eligiendo? ¿O estás repitiendo un reflejo automático? Y salir del automatismo no ocurre con un esfuerzo ciego, sino con la capacidad de verte con claridad y romper la repetición inconsciente. La verdadera elección solo es posible cuando despiertas del mecanismo habitual. Y la clave, como siempre, es la conciencia, pero no como una idea abstracta, sino como la capacidad de ver con claridad lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Conciencia no significa controlar cada pensamiento o cada emoción, sino ser capaz de observarte sin reaccionar automáticamente. Soy consciente de lo que hago y por qué lo hago. Esa es la gran diferencia entre ser arrastrado por tus impulsos o bien ser testigo de tus decisiones, de tu forma de actuar. Cuando hay conciencia, no huyes de la incomodidad, sin antes preguntarte por qué te incomoda. No justificas patrones repetitivos sin antes preguntarte qué los sostiene. No confundes lo difícil con lo malo, ni lo fácil con lo bueno. No reaccionas en automático, sino que te das un momento para ver si realmente estás eligiendo de manera consciente o estás repitiendo. La conciencia no es un estado permanente, es un ejercicio constante de recordarnos a nosotros mismos en el momento presente. Y no es lo mismo que pensar en lo que te pasa, porque la mente siempre racionaliza y justifica. La autoobservación consciente es ver sin juzgar, sin analizar, sin justificar, solo observar. No es reaccionar, sino mirar la reacción. No es analizar la emoción, sino sentirla plenamente. No es justificar el patrón, sino detectarlo en tiempo real. El patrón se rompe cuando dejas de alimentarlo. Cuando observas tu patrón en acción sin identificarte con él, pierde poder sobre ti,
Cuando no reaccionas de inmediato, creas un espacio para una nueva respuesta. Cuando experimentas el vacío sin tratar de llenarlo, el patrón empieza a disolverse por sí solo. Así que si realmente quieres salir de la misma película, de la historia que se repite una y otra vez, rompe el patrón, deja de alimentarlo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar.